You are currently the only person in this conference. Vamos a la grabación. Buenas. Sí, yo puse NWE en vez de New. Me equivoqué ahí. Mientras estaba esperando que entren, como entré un poquito más temprano para que vayan, si alguno me hacía preguntas o eso, me puse a escribir el código que me faltaba para la clase. Ahora que estamos grabando, les vuelvo a dar la bienvenida a todos. Recuerden que aquellos que no pueden estar en la clase por algún otro motivo, siempre tienen las grabaciones. Vuelvo a hacer la pregunta antes de comenzar. ¿Alguna pregunta de las cosas anteriores? No, arrancamos ya con la clase. No sé cómo están ahí, acá está lloviendo, pero parece que la lluvia y el frío les llega a ustedes también, porque ni siquiera si sí, si no. Chicos, si nadie tiene pregunta, arrancamos. Nublado ahí, bueno, acá ya está lloviznando y ya pegó un chaparrón lindo. ¿De la bolsa, profe? ¿Cómo? ¿De Anisacate? ¿Dónde era usted? Y de ahí, nada que ver. No, yo soy del norte de la provincia de Santa Fe. Ah, no, pues no. Había otro profesor que era de acá de Córdoba, por eso me confunde. Sí, hay varios profesores. El profesor Marcos y el profesor Alejandro, los dos son de Córdoba. No sé si son de Córdoba capital, de ahí, pero sé que son de la zona ahí cerquita nomás. El profe René es de Jujuy y yo soy de Santa Fe. Bien. A ver. Debería de presentación, así que le pongo una encuesta por... no importa. No puedo hacer la encuesta. Bien. No puedo hacer la encuesta porque no tengo la presentación puesta. Así que vamos por preguntar nomás. ¿Leyeron, vieron algo del último PDF que se les había subido, que era Programación Orientada a Objeto parte 1? Si lo hicieron, intentaron hacer el ejercicio que estaba en la última hoja de la cuenta corriente. Ni sí, ni no. Yo, la verdad, profe, no. Y lo vi el ejercicio, pero... Pero, ¿no lo viste porque no tuviste tiempo? ¿O ni No, siquiera miraste que estaba el ejercicio? la verdad vi el video y pensé que no vi que estaba para ese ejercicio para hacer. La verdad que me estoy esperando Sí, ahora. se había dicho que lo vayan haciendo. Bueno, lo que estoy por, que era lo que yo estaba escribiendo recién, era parte de ese ejercicio en donde se lo codificó y se le agregó otras cositas más. A ver dónde lo tengo. Ay, no me gusta usar todo esto, pero vamos a ver si lo pongo así. Está ahí. Y la parte 1, donde, a ver si están así. No, 100. Ah, pasa, profe, que claro, yo me iba a lo último. Siempre me voy a lo último a ver. A ver, usted agregó contenido arriba, donde están los PDF. A ver, Por eso fue todos que los no... contenidos que se están agregando ahí en los PDF para que estén todos juntitos. Ahora lo acabo de ver, disculpe. Hay 2 nuevos. Y voy al curso para que lo vean. Esperen que encuentre la ventana. Acá. ¿Ya el curso? Ahí están viendo. En la parte de fundamentos, acá tenemos en el contenido, estamos agregando todos los
PDF nuevo que estamos agregando. Sí, 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 ahora Originalmente les había dicho, no en la clase pasada, sino en la anterior, que vayan leyendo el apunte 7 de programación orientada a objeto, que este apunte corresponde a... si esto es 2021, así que eso corresponde a... acá, el apunte 4. Es decir, a ustedes lo ven como programación apunte 4. Este es el que ustedes tienen como 7. ¿Sí? 7A lo subió la última clase, lo subió el profe René, ¿eh? Que es parte 1. Son 5 hojitas, que es lo que yo usé para dar el video, ¿sí? Y en la última parte había un ejercicio, esta parte, en donde tenían que hacer una estructura de cuenta corriente, ¿eh? Implementando clases, en la cual, tenían lo que sería el algoritmo ya hecho, pero en otro lenguaje, que es el Python. ¿Sí? Entonces, la idea era, en vez de romperse la cabeza, tampoco es que ustedes implementen en Python, sino que como la mayoría de los lenguajes, como están escritos en instrucciones en inglés, en las cuales te puede cambiar alguna cosita, ¿eh? Pero si uno lo lee, puede ir entendiendo la lógica que tiene, es usar esta misma lógica implementándola en Java. En este caso, cuenta corriente tenía las definiciones, que esto es el init. Yo les había aclarado que es el constructor de la clase. Tenían el egreso y el mostrar, ¿sí? Entonces, acá tenían saldo, nombre, DNI y límite, que eran lo que se pedía acá. Saldo, límite, nombre y DNI son los 4 atributos. Así que si yo lo grafico, donde tengo, entonces teníamos la clase cuenta corriente. ¿Eh? Si uso lo que era diagrama de UML, las clases se hacen, ¿no es cierto? Ya voy a hacer el cuadradito. Teníamos el nombre, el DNI, el saldo y el límite. Esto se hace como un rectángulo con 3 partes. La primera parte es el nombre de la clase, la segunda parte son los atributos. A ver, pregunta para cualquiera que... ¿Qué son los atributos? ¿Mm? Sí, Milagros, el que está al final del apunte. ¿Qué son los atributos, gente? En una clase. miembros, puede ser. No, exactamente. Aquí es el Generalmente, cuando en un programa, que es lo que nosotros veníamos haciendo antes, usábamos variables, nosotros asociamos ciertos datos del programa y cierto código y los agrupamos a una clase con la cual después trabajamos. Que otra pregunta, ¿cuál era la diferencia entre una clase y un objeto?
¿Cuál era una diferencia entre clase? ¿Cuál es la diferencia, mejor dicho, entre clase y La objeto? clase sería como la estructura que tiene nuestro objeto. Es como. Las clases es como un. Más Cómo bien, está más bien. formado nuestro objeto en cierta forma. Perfectamente. La palabra que yo usé, que no es la mía, pero me gustó y la usé, sería la plantilla. ¿Sí? Muchos le dicen la plantilla. Yo le digo el esqueleto. Da lo mismo. La idea es que se entienda que cuando yo escribo y defino una clase. Y cuando yo lo uso en el programa, esa clase, en el momento que la uso, la tengo que instanciar en la memoria. Esa instancia en la memoria de la clase se llama objeto. ¿Sí? El objeto es cuando estoy usando eso y la clase cuando la estoy definiendo. ¿Sí? Entonces, cuando yo estoy definiéndolo, todas las variables, los datos que yo necesito guardar en esa clase, que cuando esté en el objeto van a estar en el objeto, esos son los atributos. Y cualquier otra cosa que yo necesite hacer para modificar algo, es decir, cualquier parte del código que yo agregue, son los métodos. Esa también fue parte de una de las preguntas del examen, que era, cuando nosotros venimos trabajando, empezamos a hacer un programa y taca, 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 todo así, un código que va. Eso depende cómo lo vean, qué sé yo, por ahí en ciertas partes de ciertos estilos de programación le terminaban diciendo código espagueti. ¿Por qué? Porque era una línea de código atrás de otra, terminaba siendo como era un espagueti, que era una cosita larga, un fideito largo. En este caso me queda un archivo de texto de código largo, 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 que es kilométrico. Entonces, para romper la programación espagueti se pasó a programación estructurada, en la cual con la programación estructurada creábamos, cuando un código se repetía y se repetía y se repetía, ¿qué era lo que creábamos para solucionar eso? ¿Ya? Las funciones, bien David, las funciones o los procedimientos, sí. Hay gente que depende del librito del que estudió o el librito del que se tradujeron. ¿Por qué digo tradujeron? Porque por ahí eh, depende, depende de los autores o las traducciones españolas, mexicanas, venezolanas. Hay gente que todo eso le da el mismo nombre. Es decir, antes teníamos esa parte que la separábamos y eran subprogramas, subcódigos, subrutinas, ¿sí? Después las rutinas pasaron a cambiarse de nombre y se las llamaba funciones. En algunos lenguajes son funciones. En otros lenguajes tenían doble nombre, tenían dos nombres. ¿Qué era lo que me diferenciaba darle un nombre o darle otro? Cómo trabajaba ese fragmento de código. Si ese fragmento de código hacía algo y no me devolvía nada, le decían procedimientos. Si ese código, por ejemplo, le paso dos parámetros y me tiene que devolver la raíz cuadrada, era una función. ¿Por qué? Porque me devolvía un valor. ¿Sí? Entonces, para algunos, la diferencia entre función y procedimiento es que el procedimiento no devuelve y la función está obligada a devolver un valor, ¿sí? Porque si una función no devuelve un valor, en realidad es un procedimiento. Pero eso es la parte de autores. Yo lo expliqué, cuando vimos esa parte, yo lo expliqué. Y como eso es en términos generales, cuando pasamos a la programación orientada a objetos, antes de esas cosas teníamos variables, teníamos funciones, procedimientos. Cuando pasamos a objetos, yo defino una clase, en esa clase le pongo todo lo que voy a trabajar con ese concepto de abstracción y
todos los datos que me define la clase son lo que en otro momento serían constantes, serían variables, acá son atributos, que es lo que yo tengo en esta parte. ¿Eh? En esta parte son los atributos. Y aquí, ¿qué era lo que me pedía el ejercicio? Aquí, sacar dinero, ingresar dinero y mostrar información sean procedimientos o sean funciones, cuando los metemos dentro de una clase, les llamamos métodos. Por lo tanto, acá sería información, sacar y ingresar. ¿Sí? Acá tengo 3 métodos y tengo 4 atributos. Eso es mi clase de cuenta corriente. Eso es lo que está definido acá en el lenguaje de Python. En esta parte Python tenemos esta parte que es la definición de la clase y esta parte que es cuando está usando y ya crea el objeto y lo usa. Python tiene esa particularidad de que yo puedo definir y usar, definir y usar. Java tiene otra estructura en la cual defino y donde lo uso en la clase principal que es la main. Dentro de todas las clases que yo voy a definir y usar, una clase tiene un método que ese método se llama main. Ese método se llama main y es de ámbito público, es estático y no devuelve nada. Se llama main y este es el que sería mi principal, donde yo voy poniendo ahí las cosas, ¿sí? Entonces, a ver, organizándonos de vuelta un poquito, retomamos la parte de clases. A ver dónde está el código que yo quería mostrarle. La parte de cuenta corriente, esto va con el contador. Cuenta corriente, ajá. Esta parte no. Cuenta corriente. Ahí tenemos. En la cuenta corriente tenemos cuenta corriente. Bueno, vamos a hacer el siguiente. La principal es. Acá está, principal es todo el ejemplo. Esto es otra. Esto es una cosa. Tengo principal. Tengo cuadrado. Y tengo rectángulo. Y después en la parte de cuenta corriente tengo cuenta corriente, la principal de la cuenta corriente, tengo el contador, los turnos y la principal del contador. Ahora sí. Ahora volvemos, la principal. Bien, entonces acá la clase cuenta corriente, ¿sí? Esto era lo que ustedes tendrían que haber hecho. Tenían los atributos saldo, nombre, DNI y límite, que son los 4 atributos, y teníamos en este caso el constructor de la cuenta corriente y teníamos los métodos que era el egreso, el ingreso, ¿sí? El egreso, el ingreso y el mostrar información. Acá, que es la parte que nos toca hoy, vamos a ver otros métodos más que vamos a utilizar, ¿sí? Hasta ahí, ¿nos entendemos? Bien, entonces, ¿qué ocurre? Fíjense que acá tenemos, que me pone ese dibujito, ahí está, clase contador, un atributo que es con, que es un entero, y tenemos
reiniciar, obtener contador, incrementar, ¿sí? Fíjense que cuando lo usamos de esta forma, fíjense que dice void, int y void. ¿Qué me está diciendo? Que como esto es un método y dice void, ese método, al ser void, es un procedimiento porque no me devuelve nada, igual que este otro, pero este otro, obtener el contador, me devuelve un entero, por lo tanto, en la programación tradicional podríamos decir que ahí tengo dos procedimientos y una función, como acá estamos exclusivamente en una clase trabajando con objetos, los tres son métodos de ese objeto, ¿sí? Simplemente que uno devuelve un valor y los otros dos no devuelven nada. Uno de los ejemplos que habíamos hecho, que les estaba por mostrar, cuenta corriente, contador, turno, acá, principal, ¿sí? Era para volver a la parte de clases, ¿sí? ¿Qué tengo? Tengo una clase llamada cuadrado, donde esa clase cuadrado tiene un atributo, que es el lado, y tiene uno y dos métodos, ¿sí? Que son calcular área y calcular el perímetro. Tengo otra clase que se llama rectángulo, que tiene dos atributos y también tiene dos métodos, que también son calcular área y calcular perímetro, ¿sí? Entonces, en este caso, se agranda, perfecto. En este caso, tengo una clase que se llama principal, donde tengo mi public static void main, que sería mi método principal, en la cual, ¿qué hago acá? Dice que defino una variable cuadrado, no, esta no me deja ver. Defino una variable cuadrado, pregunto, ¿se ven las letras hasta ahí? Chicos, yo tengo la pantalla acá, así que si no me hablan no tengo idea. Yo por lo menos veo, profe, pero me parece que habría que agrandar un poco más. Perfecto. Vamos a ver si lo tenía por acá. Tipo de letra. Por default está en 18. Vamos a ver si la paso a 24, se me va mucho. A 20. Aceptar. Aplicar. ¿Ahí se ve mejor? Sí, sí. Perfecto. Entonces, tengo una variable cuadrado sería, que es de tipo cuadrado. Acá es cuando, así como yo meto un entero diciendo que es un int y le digo que esto es un número entero, ¿sí? O digo que tengo un doble y que tengo un número real, acá defino estas dos variables que les digo que son o que contienen un dato de tipo cuadrado, que como cuadrado es una clase, lo que estoy diciendo es que esta variable va a contener un objeto de la clase cuadrado y rect2 va a tener un objeto de la clase rectángulo. Y a su vez ya lo inicializo haciendo un new cuadrado, mejor dicho, acá la declaro y acá creo el objeto. Esto lo podría haber hecho en dos pasos, haciendo cuadrado es cuadrada, punto y coma, y después a cuadrada, punto y coma, hacer, por ejemplo, vamos a hacer otro rectángulo.
que se va a llamar rect3. Ahí defino mi variable que va a contener un objeto y ahora a rect3 le asigno el new del rectángulo y ahí creé el objeto. ¿Sí? Bien. En este caso todavía no se van a usar, así que esto me va a dar como que no están en uso. Bien. ¿Qué ocurre? Cada uno de estos, así como está, ¿qué les podría estar faltando a esta clase? Funcionar funciona, pero ¿qué ocurre con esta clase? Le faltaría un inicializador o por lo menos algo. Correcto, le faltaría el constructor. Como en esto no tengo ningún dato de valor significativo más que el atributo de lado, y los atributos numéricos cuando se definen y no se les inicializa por defecto, Java los inicializa en 0. Acá yo tranquilamente podría tener, y pregunto, ¿cómo se escribía el inicializador, el constructor? El constructor lleva el nombre de la clase. En este caso no le quiero poner parámetro y voy a decir que lado es igual a 0. Y ahí hice un constructor de la clase cuadrado con inicializando a 0 el lado. Da lo mismo para rectángulo, en la cual hago base es igual a 0, altura es igual a 0, y ahí tengo los dos constructores, ¿sí? Como el constructor lo inicializa a 0, acá intencionalmente metí el perímetro al cuadrado y llamé, esto me va a dar un 0, que es este. Después inicializo los lados del cuadrado, le digo que el lado del cuadrado va en 4, más que inicializarlo defino, le doy un valor, porque cuando se inicializaron estaban en 0 hasta ahora. Acá al rectángulo le digo que la base es 5 y su altura es de 4, ¿sí? Entonces después lo que hago es estas 4 impresiones por terminal, en la cual calculo el perímetro y calculo el área del cuadrado, calculo el perímetro, calculo el área del rectángulo. Fíjense en la que acá creé el objeto, igual que acá. Acá le asigno valores a los atributos y acá uso los métodos. Me da este resultado. ¿Hasta ahí se entendió? Clic, clic. Bien. ¿Qué ocurre? Vamos a seguir porque se nos va la hora. Contesten más rápido, chicos. Aunque me digan no, pero pues contesten. ¿Qué pasa? Fíjense, yo estoy desde mi parte principal, que esto está en la clase principal. Desde aquí estoy modificando los valores, ¿sí? ¿Qué ocurre? Acá vamos a ver lo que llamamos el encapsulamiento. ¿Qué es el encapsulamiento? De la misma forma que yo hice la estructura y en la clase metí todos los atributos y todos los métodos que yo necesito usar, yo a veces necesito que eso esté protegido, que no sea desde cualquier parte que me cambien los valores, ¿sí? Que no sea así. Eso es lo que ocurriría con acá el contador, donde el contador, tengo un entero en el contador y acá lo uso, al usuario, le di el turno, y acá, ¿qué estoy por hacer?
acá estoy... El turno asignado al usuario 1 es 19. Bien, ¿qué hizo acá en el contador? El contador tiene un número, ¿no es cierto? Y al turno, ¿eh? Al turno le agregó. Si yo como contador acá metía C1 es el contador, ¿no es cierto? Si yo hago un system, vamos a hacer así más rápido. El turno del contador es contador 1 punto obtener contador, ¿sí? Si yo ejecuto esto, el turno contador dice en 0. Bien. Antes de obtener al contador 1, le hago un incremento al contador. Si yo pido esto, ahora me dice que el contador está en 1. Pero si en vez de incrementarlo directamente le digo el contador es 50, ahora el turno del contador dice 50. Y acá yo lo modifiqué como se me dio la gana. Entonces el objeto contador 1, yo desde afuera le cambié el número del turno. Imagínense que si ustedes están teniendo algo como una conexión que vamos a ver después a la base de datos, donde yo estoy por guardar algo y ese objeto, desde cualquier partecita del código, yo a ese objeto le digo cambiar el valor. Imagínense que en el tema de la cuenta corriente, cuando yo estoy por guardar en la base de datos, algún programador que se quiera avivar, agarra y en su número de cuenta me cambia el saldo y me manda así nomás un saldo cualquiera en un número de cuenta determinado, sin que la conexión a la base de datos verifique nada. ¿Por qué? Porque yo lo estoy cambiando ahí, como cambié el 50, como le pondría 55 si yo tengo ganas, ¿sí? Y van a ver que ahí va de 55. Eso ocurre porque en el contador el atributo no tiene más que qué tipo es entero. Acá es donde empezamos a ver lo que son para la encapsulación, lo que sería los modificadores de acceso. Que esos modificadores de acceso los habíamos hablado en la clase pasada, que eran público, protegido, por default y privado. El default, ¿sí?, que es el que está acá tercero, es lo que yo estoy usando, es cuando no le digo nada. Cuando no digo nada estoy usando el default. Si quisiera público, lo pondría específicamente public como tienen estos. Pero este está por default. Puedo usar un protegido o puedo usar un privado. ¿Ven? Ahí le puse que el contador ahora es privado. Y si el contador es privado, ahora, cuando yo le quiero asignar ese valor al contador, me dice, no, vos no podés a esto porque tengo un acceso que dice que es privado. Entonces ya no puedo hacerlo. ¿Qué es lo que yo puedo hacer con el contador? Y bueno, yo con el contador le podría incrementar el contador. Y entonces ahora sí, si lo incremento es un 1, si lo incremento 3 veces voy a tener un 3. ¿Por qué? Porque yo puse que incrementar el contador es un método
público, es un método público, ¿eh? Y yo acá controlo, yo te permito incrementar un contador, pero no te permito tocarme este atributo. Y acá es donde los atributos públicos, ¿sí? Los atributos públicos pasamos a tener como protección, decimos, vamos a crear dos métodos que son los métodos get y set, o los getter y los setter, ¿sí? En el cual el get es obtener y el set es definirlo o ponerle el valor. Sería, con el get yo obtengo el valor y con el set le doy el valor. Entonces, en este caso, el usuario del turno, al usuario turno, el set turno y get turno, fíjense que turno es de carácter privado. Entonces yo acá, al set turno, si yo quiero poner un control de determinada cosa, acá es el momento en donde yo controlo y si me cumplió esas condiciones, entonces voy a poner el valor. De lo contrario, no le permito tocar el valor del turno para el turno del usuario. Y el obtener el turno es la forma en que yo visualizo este atributo que es interno. ¿Por qué? Porque al decirle que es privado ya es propio de la clase y no lo pueden ver, no lo pueden tocar ni acceder las demás clases o objetos desde fuera. Solamente la clase esta. Sería, yo como clase accedo a todos mis atributos y accedo a los atributos de otra clase o de otro objeto siempre y cuando o los dejen en público o me den los métodos, como en este caso los setter y los getter, para modificar eso. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo como programador, yo tengo el control de qué le estoy dejando a los demás hacer en esta clase. ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Perfecto. En este PDF, que es en la parte 2, que figura como 9, ahí está de vuelta aclarado todo eso. Todo este código que está acá, yo lo voy a mostrar, que es la parte del contador que le mostré recién, en la cual yo ya lo escribí. Para no estar tomándolo directamente las capturas de pantalla, yo lo escribí recién y lo modifiqué, ¿sí? Esa es la encapsulación. La encapsulación lo que hace es todo lo que yo pongo en una clase, la protejo, y a lo que yo quiero que alguien modifique, o si no me genera ningún problema, lo puedo dejar en público, pero si me puede generar un problema porque desde otra parte del código me lo van a modificar a escondida, entonces yo, en vez de dejarlo en público un atributo, lo paso a privado, y lo que le brindo para poder ver qué valor tiene y para poder cambiar ese valor, los métodos setter y getter, ¿sí? Así como teníamos la ayuda, que si yo estoy en el editor y digo public static void main, esa abreviatura, y aprieto tabular y ya me genera el método main, ¿sí? Cuando yo tengo private entero a ver otra cosa que puede ser clase, ¿sí? Doy un ejemplo. Yo puedo decir insertar el código y acá, ¿qué quiero hacer? Quiero hacer los getter, quiero hacer los setter o los getter y el setter. Las dos cosas. Si le digo, ¿a qué? A clase. Genérame. Y acá ya me definió el get clase y el set clase
en el cual, después de tener esta estructura básica, yo la modifico. El get clase, ¿qué es? Devolveme el valor que tiene clase. Entonces me retorna clase. Si quiero agregar alguna otra cosa, se la agrego. Y el set clase, como clase es un entero, acá defino, y tengo disclase, la clase. Si acá le quiero poner otro valor, por ejemplo, podría decir, definime la clase, pero si clase módulo 2 es igual a 0. Entonces, solamente va a definir la clase me dice ajá. Clase módulo 2, bueno, acá me está dando par. Ay, qué pedazo pavote que soy. Eso porque se me mezclaron los lenguajes. ¿Alguien se dio cuenta? Se llama así. Eso era. Entonces, defino la clase y le pongo el valor solamente en caso de que ese valor sea par. Si es impar, no lo cambia. Entonces, fíjense cómo en el set yo le puedo poner la restricción que a mí se me cante y va a hacer lo que yo le diga. Entonces, ya desde afuera no me van a poder modificar el valor de la clase. Solamente a través del método set, en el cual ahí me permite modificarlo. Y si quieren leer el valor que tienen el get. ¿Sí? Porque clase es de carácter privada. Si clase sería de carácter pública, yo puedo hacer esto, pero cualquiera que tenga ganas me dice en el turno usuario.clase le asigno un 3 y yo no tengo control. ¿Por qué? Porque la tengo definida como pública. Entonces, por más que tenga los métodos para leerla y para darle un valor, como es pública, me pueden saltear todos esos métodos y darle el valor que se les ocurra. ¿Va queriendo la idea? Bien. El resto de acá es más o menos lo mismo. En este caso, en la cuenta corriente es lo que hicimos ahí, en el cual está definida la cuenta corriente, ¿sí? Y ahí va. Algo que me permite trabajar en Java es, por ejemplo, rectángulo, es tener distintos constructores y yo puedo tener int base, int altura, dis base, dis altura, y entonces, si llamo al constructor sin nada, inicializo en 0. Si llamo al constructor pasándole la base y la altura, ya me lo inicializa de esa forma. Entonces, cuando en el principal
acá declaré el rectángulo 3, si al rectángulo 3 ya lo paso con una base de 15 y una altura de 10, ¿sí? Entonces, cuando en el rectángulo le pida el área del rectángulo 3, acá, fíjense que el área del rectángulo 10 es de 150. Declaro el rectángulo 3, creo el objeto, ya inicializándolo. Esta es la función de un constructor, ¿eh? Y a partir de acá, el rectángulo 3 ya está listo para trabajar porque ya se creó y se inicializó con los valores que se le pasé, ¿eh? En este otro caso, el rectángulo acá se inicializó, se creó, pero quedó en 0. Hasta que en el rectángulo 2 no le puse la base y la altura, esto, perímetro y área del rectángulo 2 hubiera sido siempre 0, ¿sí? Entonces, la clase de hoy era entender qué es el encapsulamiento, que es trabajar dentro del objeto y dentro del objeto darle esa estructura sellada para que no me lo modifiquen a las cosas desde afuera. Eso es el encapsulamiento, ¿sí? Y ¿cómo lo hago? Dándole los métodos de acceso a través de el privado, el público, el restringido, el protegido y el por defecto. En este apunte, que sería el número 9, al final tenemos estas dos páginas, ¿sí? Estas dos páginas. Que esas dos páginas son lo que yo mostré recién acá, ¿sí? Los calificadores de acceso, acá vuelve a dar lo mismo que hablé yo, lo vuelvo a explicar de vuelta. Y en forma general y rápida. Cuando lo hago público, dentro de la clase tengo acceso, dentro del paquete tengo acceso, dentro de una subclase tengo acceso, que eso es lo que vamos a ver la próxima clase. Cuando yo tengo una clase básica y después uso esa clase para hacer otras clases nuevas, por ejemplo, tengo una clase que se va a llamar persona con todos los atributos que tiene persona. Pero no uso esa clase persona, sino que esa clase persona yo la uso como una estructura para hacer otras cosas que yo necesito. Por ejemplo, voy a tener una clase empleado y una clase cliente, ¿sí? La clase empleado va a tener cierta característica, la clase cliente va a tener cierta característica. Pero todas van a tener un nombre, van a tener una edad, van a tener un número de documento. En vez de estar repitiendo todo eso en las dos clases, cliente y empleado, yo hago una clase principal que va a ser persona y digo que el empleado es una subclase de la persona. Es decir, me hace la herencia de todas las características y eso lo vamos a ver en la clase que viene. Y la parte de cliente también es una persona. Entonces, cuando como cliente o como empleado quiero acceder a los datos del DNI, no lo tengo definido ni en cliente ni en empleado, eso lo tengo definido en la persona. Entonces, ese dato está siendo heredado, ¿sí? Entonces, yo puedo acceder a ese dato por la herencia que me trae y si yo ese dato lo declaré público, lo puede, la subclase es lo que hace. Y cualquiera lo puede hacer porque es público. Acá estábamos viendo, a ver si lo ven así, fíjense, el proyecto se llama Java Cuenta Corriente. Tengo un paquete que se llama Cuenta Corriente Clases, en la cual tengo la clase Cuenta Corriente y la clase Java Aplicación Cuenta Corriente.
tengo un paquete contador y dentro de ese paquete tengo contador, turno del usuario y Java aplicación contador, ¿sí? La clase Java aplicación contador es la que tiene el main para trabajar con esto y esta otra le puse el main para trabajar con lo otro. Dentro de un paquete yo voy metiendo todas las clases que necesito trabajar. En una aplicación como esta, acá voy a nuevo y acá puedo hacer un paquete o una clase, ¿sí? El paquete me engloba todas las clases con las que voy a trabajar junto, ¿sí? Y todas las clases que están definidas en un paquete, en la clase que defina nueva de ese paquete, yo puedo utilizar las otras clases, ¿eh? Como dice acá, yo tengo el contador y tengo el usuario, el turno del usuario, y en la aplicación main, que es esta, uso el contador y el turno usuario. Lo uso porque estoy dentro del mismo paquete y no necesito importarlo. Si yo necesito importar cosas que están en otro paquete, ahí es donde yo tendría que hacer un import, así como importamos los Java útil para el escáner, así también tendría que hacerlo si yo tengo clases que están en otro paquete, ¿sí? Por eso acá tengo las cosas en clase. Dentro de la clase yo no tengo ningún límite. Dentro del mismo paquete, dentro de la subclase, que sería una clase heredada, y el público. Fíjense que solamente tiene el sí las que son públicos. La protegida, la subclase también. Y las privadas, solamente la clase. Ni siquiera la maneja el paquete. Las que son por default, que es decir, aquellas donde yo pongo un entero es igual al DNI y no puse nada, eso lo puede manejar la clase y dentro del paquete. Las subclases que me heredan ya no. Y si no lo entienden en esta parte, este es el otro. Acá tienen algo parecido. Con otras palabras, las mismas explicaciones. ¿Sí? Eso es lo que está acá. Estas son las dos páginas, los modificadores de acceso, esas dos bibliografías, ahí lo tienen. Acá tuve el ejemplo del contador, la cuenta corriente, donde tenía saldo, string. Fíjense que todo esto son privados. Y acá en cuenta corriente el constructor donde yo defino el nombre y el DNI. Es lo único que necesito. Cuando lo utilizo, creo una cuenta corriente y a esa cuenta corriente le paso el nombre y el DNI. Después de eso uso los setter, que le seteo. Seteo el límite en 500. Y después uso un ingreso, que es un método en el cual me permite ingresar la plata a la cuenta, le ingresé 1000, y después quiero sacar 1600, y después le pido que me muestre información. Si yo ejecuto esto, me dice que esto es lo primero. ¿Por qué? Porque cuando lo construyo, cuando le pongo el límite, cuando le hago el ingreso, no hay ningún mensaje. Eso se hace, pero no hay mensaje. Cuando yo quiero sacar el egreso, en la cuenta corriente dice que en el caso de que el saldo no me alcance, me manda el mensaje no hay dinero suficiente. Entonces, en este caso, yo quise sacar 1600 y no había dinero suficiente. ¿Y qué es lo siguiente? Que me muestre la información. Y mostrar la información era quién era el nombre, cuál era el DNI, cuál era el saldo y cuál es el límite del descubierto. El límite del descubierto era 500 más el saldo 1500. Como yo quise sacar 1600, me superó y no pude sacarlo.
publicidad. ¿Se entendió? Sí, profe. Perfecto. En este mismo, a ver, no me acuerdo si acá había algún ejercicio al final. En este último PDF no recuerdo si había algún ejercicio final o los profes lo estaban preparando, ¿sí? Pero vamos a ver si la clase que viene, aparte de hacer las herencias, ya vamos a ver algo de el conector a base de datos, o si la parte de herencia lo hacemos en el asincrónico y vamos a base de datos. Estamos viendo ahí para que no se nos haga muy lejos la parte de base de datos, pero que ustedes terminen de ver toda la parte de herencia. Bien. Espero haber sido claro. Tienen el video de vuelta para mirar y tienen la bibliografía para ir leyendo. Recuerden, la parte completa la tienen acá, y en esta es lo que se estuvo tratando. La 8 es lo que vimos ahora y la 7 fue la de la clase pasada. Chicos, ¿alguna pregunta? Me quedan 2 minutitos antes que tenga que cortar la... ¿Ninguna preguntita? Bien. Sí, alguna actividad se van a subir. Sí, se va a subir alguna actividad. Y había mirado algunas cosas que habían hecho, que las había visto que estaban bien, pero después le voy a mandar porque me puse a mirar más detenidamente y resulta que, bueno, por ahí hay cosas que le voy a pedir que si después tienen que subirlo, lo suban de dos formas. Una como lo estuvieron haciendo, que era la captura de pantalla, y la otra es el archivo. Que cualquier cosa después hago un videito o les marco cómo subir el archivo, ¿sí? Porque en algunos de los ejercicios que estuvieron haciendo antes, yo lo miro y estaba bien, pero después cuando me pongo a mirarlo con detalle, se nota que era un ejercicio que se los pasó un compañero, copiaron el código, capturaron la pantalla y me entregaron, porque esos ejercicios no hubieran andado nunca porque tenían los rojitos del compilador, y si tienen rojito directamente no anda, ¿sí? El rojito te indica que no va a compilar. Si yo acá tengo esto, no va a compilar porque estoy teniendo un error en la sintaxis. Estoy trabajando con una variable, con un objeto que no fue declarado, que no existe. Entonces, el hecho de que yo tenga estos puntitos rojos en mi código ya me está diciendo de que no va a andar. Ya les voy a indicar qué van a hacer esas personas que tenían esos errores y también les voy a mostrar cuál fue la razón de esos errores. Escribieron esta parte todo perfecto, por ejemplo, pero acá usaron escáner y resulta que acá arriba se olvidaron de hacer el import. Import Java útil escáner. Ese solo rengloncito ya hizo que todo el trabajo abajo no ande. Pero como yo estaba concentrado en mirar que acá el procedimiento esté bien, lo miré, estaba bien, lo pasé por alto. Pero después me puse a mirar más en detalle y me di cuenta, porque dije, veo colores rojos, ¿qué pasa? Y empecé a mirar en detalles y el procedimiento estaba perfecto, pero faltaba el import. Y eso indica de que en realidad nunca ejecutaron ese archivo lo pasaron de un compañero, porque
porque si lo hubieran intentado hacer, no habría tenido nunca la ejecución porque siempre le hubiera dado error de compilación, ¿sí? Está bien, son los primeros códigos, esos detalles por ahí, nos concentramos en mirar el método y no vamos tan puntilloso. Para otros ejercicios, ejercicio que no compila es ejercicio no entregado o ejercicio erróneo. Por más que el procedimiento de adentro esté bien, si no compila, no va. Ustedes van a terminar siendo futuros profesionales y a un cliente no le van a llevar un programa no anda, vos sabés que tiene errores de compilación. Ustedes a un cliente no le pueden entregar eso. Así que puede que el programa o la aplicación que ustedes están haciendo les falte resolver algo o si me tiene que mostrar algo me muestra pero no era exactamente lo que yo quería. Bueno, eso es discutible porque podemos decir no, yo quería que además del nombre y del documento también me muestre el apellido, o yo quiero que también acá me muestre además del nombre que también me muestre el saldo. Bueno, eso es discutible, eso no hay problema, pero que la aplicación no ande, eso no hay discusión. O anda o anda. Si no anda, el ejercicio está mal hecho. ¿Se quedó claro? Bien. Nos vemos, chicos. Hasta la clase que viene. Después van a ir apareciéndole las actividades que hay que hacer. Generalmente, como recordatorio, cuando se publica una actividad, normalmente si no se lo hace durante el día y se la sube a la noche, yo les mando, si las subo yo les mando y si no le voy a pedir a los profes que me avisen y les mando el correo por mensaje interno de que la actividad está disponible. Nos vemos, chicos.